La historia que vamos a conocer hoy es una de las más épicas conocidas por el ser humano. Vamos a conocer en profundidad al Gran Capitán, un hombre que cambió el modo de luchar en Europa al completo. Revolucionó la guerra y las batallas, consiguió un país al completo para España y se enfrentó a todos los que se pusieron en contra suya, incluso al propio rey de España, si éste le faltaba al respeto. Un hombre tan grande como su leyenda, que hoy conoceremos. Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, nació en Montilla, Córdoba, en el año 1453. Pertenecía a una familia noble, los Fernández de Córdoba, que aunque de gran prestigio, no era especialmente rica. Su infancia estuvo marcada por la educación propia de los hijos de la nobleza de la época, centrada en los valores del honor, el deber y el servicio al reino. Desde muy joven, Gonzalo mostró un carácter valiente y astuto, lo que llamó la atención de sus mayores. A lo largo de su juventud, fue instruido en las artes de la caballería, en el manejo de las armas y en las tácticas militares. Este tipo de formación era crucial para un joven noble en una España que aún estaba en proceso de consolidación bajo el poder de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. No obstante, la educación de Gonzalo no se limitó solo a lo militar. También recibió instrucción en historia, religión y las cuestiones políticas de su tiempo, lo cual fue esencial para el futuro líder militar que llegaría a ser. Durante su adolescencia, España era un mosaico de reinos en conflicto. Por un lado estaban los reinos cristianos que, bajo los reyes católicos, buscaban unificar el territorio peninsular. Por otro, el reino nazarí de Granada, último bastión musulmán en la península ibérica, resistía los embates de la Reconquista. Fue en este entorno donde Gonzalo desarrolló su vocación militar, motivado no solo por la tradición familiar, sino también por el deseo de participar en la gran empresa nacional, la unificación de España. A los 13 años, Gonzalo comenzó a servir en la corte de Isabel de Castilla, lo que le permitió estar en contacto directo con los movimientos políticos y militares más importantes de su tiempo. Sin embargo, no fue hasta 1476 cuando tuvo su primera oportunidad de demostrar sus habilidades en el campo de batalla. En la batalla de Toro, un enfrentamiento clave en la Guerra de Sucesión Castellana, Gonzalo se destacó por su valentía y su capacidad táctica. Esta batalla, que enfrentó a las tropas de los reyes católicos contra las fuerzas de Alfonso V de Portugal, aliado de Juana la Beltraneja, fue fundamental para consolidar el poder de Isabel y Fernando en el trono de Castilla. Gonzalo, a pesar de su juventud, se ganó el respeto de sus compañeros y superiores gracias a su destreza en la batalla y su capacidad para adaptarse rápidamente a las exigencias del combate. Tras la batalla de Toro, Gonzalo Fernández de Córdoba comenzó a ganar notoriedad. Los reyes católicos, impresionados por su desempeño, lo integraron en el círculo de confianza de sus consejeros militares. A lo largo de los siguientes años, Gonzalo participó en varias campañas menores, donde continuó desarrollando sus habilidades y consolidando su reputación como un líder militar astuto y audaz. Sin embargo, el verdadero momento de gloria para Gonzalo llegaría años más tarde, cuando fue llamado a participar en la campaña de la Guerra de Granada, la última etapa de la Reconquista. Este conflicto fue clave no solo para la historia de España, sino también para el desarrollo de las capacidades militares del Gran Capitán. En este escenario, Gonzalo no solo demostró ser un excelente estratega, sino también un líder capaz de inspirar a sus tropas y gestionar los recursos de manera eficiente, cualidades que más tarde serían fundamentales en sus victorias. Una de las primeras batallas significativas en las que Gonzalo jugó un papel crucial fue la toma de Alhama en 1482. Esta ciudad, situada en el Reino de Granada, era un bastión estratégico para los musulmanes. Los reyes católicos sabían que capturarla era esencial para debilitar al enemigo y avanzar en la Reconquista. Gonzalo, junto a otras figuras militares importantes, participó en el asedio de la ciudad, destacándose por su capacidad para liderar asaltos y por su determinación implacable. La toma de Alhama fue una victoria significativa para los cristianos y un golpe duro para el Reino de Granada. Aunque Gonzalo no era un
el comandante en jefe, su participación activa y su habilidad para adaptarse a las condiciones de batalla le hicieron ganarse el respeto de sus superiores y el aprecio de los reyes. Esta campaña no solo fue un triunfo militar, sino también un reflejo de su capacidad para comprender el panorama estratégico a largo plazo. Tras su destacada participación en la toma de Alhama, Gonzalo Fernández de Córdoba se convirtió en una figura clave dentro del ejército de los Reyes Católicos. La Guerra de Granada fue la última gran empresa de la Reconquista, un conflicto que duraría 10 años y que representaba el final de 8 siglos de dominación musulmana en la península ibérica. Durante esta campaña, Gonzalo comenzó a desarrollar y perfeccionar su estilo de liderazgo militar. En un contexto donde los asedios y las largas campañas eran la norma, Gonzalo demostró una capacidad sin igual para adaptar sus tácticas y mantener la moral de sus tropas, incluso en situaciones difíciles. Su ingenio y capacidad para comprender las debilidades del enemigo le permitieron destacarse frente a sus superiores. Uno de los episodios más importantes de esta fase de la campaña fue la toma de Loja en 1486, una fortaleza situada en una posición estratégica. Esta ciudad había resistido varios intentos de los cristianos por tomarla y su caída era crucial para continuar avanzando hacia el corazón del Reino de Granada. Los reyes católicos sabían que la misión sería difícil, pero confiaron en Gonzalo para liderar el asalto. Gonzalo, al mando de un contingente de soldados, decidió llevar a cabo una serie de maniobras de distracción que confundieron a los defensores musulmanes, permitiendo que las fuerzas cristianas cercaran la ciudad. Gracias a esta táctica, lograron penetrar las defensas de Loja, tomando la ciudad y capturando a su líder, Aliatar, uno de los más leales generales del sultán de Granada, Boabdil. Esta victoria no solo aseguró el avance cristiano hacia el sur, sino que consolidó la reputación de Gonzalo como un estratega excepcional. Tras el éxito en Loja, el siguiente gran reto para el ejército de los Reyes Católicos fue la ciudad de Málaga, una plaza fuerte que servía como puerto estratégico para el reino nazarí. Tomar Málaga representaba no solo una ventaja militar, sino también económica, ya que aseguraba el control sobre las rutas marítimas en el Mediterráneo. El asedio de Málaga fue una de las campañas más largas y difíciles de toda la Guerra de Granada. La resistencia musulmana fue feroz y la ciudad estaba bien defendida, tanto por tierra como por mar. Gonzalo jugó un papel crucial en la coordinación de las fuerzas terrestres que cercaban la ciudad y en las negociaciones con algunos líderes locales que intentaban evitar la destrucción total de la plaza. Finalmente, tras varios meses de asedio, Málaga cayó en agosto de 1487. Esta victoria fue decisiva, pues debilitó considerablemente al reino nazarí y allanó el camino para la conquista final de Granada. El gran capitán volvió a demostrar su talento no solo como comandante en el campo de batalla, sino también como diplomático, capaz de negociar rendiciones y gestionar la ocupación de territorios clave. El momento culminante de la campaña fue, sin duda, la caída de la ciudad de Granada en 1492. Boabdil, el último rey musulmán de la península ibérica, se rindió ante los reyes católicos, poniendo fin a siglos de presencia musulmana en España. El gran capitán, aunque no fue el comandante en jefe durante este evento, jugó un papel destacado en las negociaciones de la rendición. La caída de Granada se llevó a cabo bajo condiciones de relativa clemencia para los habitantes musulmanes, al menos en los primeros años tras la rendición. Gonzalo supervisó la entrega de las llaves de la ciudad, un gesto simbólico que marcó el final de la Reconquista y consolidó su estatus como uno de los más importantes oficiales del ejército cristiano. Con la finalización de la Reconquista, Gonzalo podría haber optado por retirarse y disfrutar de la fama que había ganado durante la campaña de Granada. Sin embargo, la creciente influencia de España en los asuntos europeos pronto lo llevaría a un nuevo escenario: las guerras en Italia. El conflicto que desató la intervención de Gonzalo en Italia comenzó en 1494, cuando el rey Carlos VIII de Francia invadió la península italiana con el objetivo de reclamar el reino de Nápoles. Los reyes católicos, viendo una amenaza en la expansión francesa, decidieron intervenir en defensa de sus intereses en el Mediterráneo, especialmente en Nápoles, un reino con el que España mantenía estrechas relaciones. Gonzalo fue elegido para liderar la expedición española en Italia debido a su brillante historial militar y su capacidad para comandar tropas en situaciones difíciles. Aquí, lejos de su tierra natal, se enfrentaría a un nuevo tipo de guerra, con ejércitos mejor equipados y nuevas tácticas en el campo de batalla. Fue en Italia donde Gonzalo alcanzaría la cúspide de su carrera militar y donde recibiría el apodo que lo inmortalizaría para siempre:
nombre, el Gran Capitán. La primera misión de Gonzalo en Italia fue frenar el avance francés en Calabria, una región estratégica en el sur de Italia. A pesar de que las tropas francesas superaban en número a las fuerzas españolas, Gonzalo utilizó tácticas de guerrilla para hostigar al enemigo, aprovechando el terreno montañoso y su conocimiento del combate asimétrico, una habilidad que había perfeccionado durante la Reconquista. En este escenario, Gonzalo demostró su inteligencia al organizar ataques rápidos y sorpresivos contra las fuerzas francesas, logrando cortar sus líneas de suministro y debilitando su capacidad ofensiva. Aunque no fue una victoria decisiva, las acciones en Calabria permitieron a Gonzalo ganar tiempo para que refuerzos españoles llegaran a Italia, lo que le permitió mantener una posición defensiva hasta que pudiera enfrentarse al ejército francés en mejores condiciones. Pero su gran fama y poder estaba cerca de sufrir un revés humillante. En 1495, en los campos de Seminara, el Gran Capitán, quien parecía invencible, sufrió una grave derrota. Las llanuras italianas, donde los ecos de las trompetas y los tambores de guerra resonaban bajo el sol abrasador, vieron cómo el ejército español, dirigido por el hasta entonces invicto Gonzalo, se encontró ante un enemigo imponente. Las fuerzas francesas, mejor equipadas y con una caballería pesada que parecía invencible. Aunque los españoles habían tratado de esquivar por todos los medios un combate directo contra los franceses, el rey de Nápoles les obligó a hacerlo, ya que necesitaban un golpe de moral y dejar de huir. El Gran Capitán entonces decidió enfrentarse a sus enemigos y salir al campo de batalla con una estrategia que aprendió de la Guerra de Granada: la retirada. Su plan era desplegar a las tropas frente a sus enemigos y poco a poco hacer que se retirasen, para así envolver a sus enemigos en una trampa. Pero hubo varios factores que no analizó. Y es que los españoles respondieron bien, pero los napolitanos de su ejército, quienes eran soldados con muy poca formación, confundieron la estrategia con una desbandada, perdiendo la moral y abandonando el campo de batalla. Las tropas francesas, comandadas por Bernard Stewart, avanzaban con una confianza abrumadora. Su caballería, considerada la mejor de Europa, arrollaba todo a su paso. Mientras tanto, las tropas españolas y napolitanas, mal preparadas y con armas inferiores, veían con horror cómo el enemigo se aproximaba, rompiendo sus formaciones con una fuerza brutal. Gonzalo, desde su posición en el campo, observaba cómo sus soldados, muchos de ellos veteranos de la Reconquista, se desmoronaban ante la aplastante maquinaria de guerra francesa. Los cañones franceses rugían y la caballería arremetía sin piedad. Aunque intentó reorganizar sus líneas y dar instrucciones para resistir, el caos y la desesperación se apoderaron de sus filas. El Gran Capitán, que había sido testigo de incontables victorias, se enfrentaba por primera vez al espectro de la derrota. La retirada fue inevitable. Gonzalo, con el rostro endurecido por la frustración, lideró a los supervivientes hacia un lugar seguro. La derrota en Seminara fue un golpe devastador, no solo para el ejército, sino también para el propio Gonzalo. Sus enemigos se regodeaban y algunos incluso llegaron a cuestionar su capacidad para liderar en tierras extranjeras. El eco de la derrota resonaba por toda Italia y España. ¿Cómo era posible que el hombre que había llevado la cruz de la Reconquista, que había derrotado a los moros en Granada, fuera humillado de esta manera en los campos de batalla italianos? Para muchos, esta derrota habría sido el final de su carrera, pero para Gonzalo Fernández de Córdoba fue solo el comienzo de un renacer. En las noches siguientes a la batalla, mientras sus hombres descansaban agotados y heridos, Gonzalo meditaba sobre los errores cometidos. Sabía que la superioridad numérica de los franceses no era la única razón de la derrota. Fue en esos momentos de introspección cuando comprendió que la clave del éxito futuro no residía en la fuerza bruta, sino en la innovación táctica y la disciplina. A partir de esa humillación, Gonzalo se propuso no solo reorganizar a sus tropas, sino también reinventar la forma en que se libraban las guerras. El Gran Capitán comprendió que la caballería pesada francesa, que había causado estragos en Seminara, no podía ser derrotada en un enfrentamiento directo. Para vencer a este enemigo era necesario un cambio radical en la manera de combatir. Gonzalo comenzó a implementar una serie de reformas que transformarían por completo al ejército español. Una de sus innovaciones más importantes fue la creación de la infantería española moderna, que más tarde sería conocida como los tercios. Esta nueva estructura militar combinaba la movilidad de las tropas ligeras con el poder de las armas de fuego, creando una fuerza más flexible y adaptable a los desafíos del campo de batalla. Además, reorganizó sus formaciones, dejando atrás
atrás las líneas tradicionales para adoptar una disposición en cuadros, donde los soldados de a pie podían resistir la caballería enemiga y responder con ataques rápidos. Los mosqueteros y piqueros, bien entrenados y disciplinados, comenzaron a jugar un papel crucial en esta nueva estrategia. También entrenó en tácticas como que gran parte del ejército marchara a caballo y que los soldados más pudientes con estos animales transportaran a un acompañante para permitirle descansar y viajar más rápido. Los años que siguieron a la derrota en Seminara fueron duros, pero Gonzalo, lejos de rendirse, se entregó completamente a la tarea de perfeccionar su nuevo ejército. En 1503, el destino le ofreció la oportunidad de redimirse. Francia y España seguían en conflicto por el control del reino de Nápoles, y en este contexto, Gonzalo lideró a sus renovadas tropas hacia una nueva confrontación con el ejército francés en la batalla de Ceriñola. El 28 de abril de 1503, el campo de Ceriñola sería el escenario donde el gran capitán mostraría al mundo el fruto de sus innovaciones. Frente a él se alzaba nuevamente un poderoso ejército francés, superior en número y con su temible caballería pesada, la misma que había destrozado sus líneas en Seminara. Sin embargo, esta vez Gonzalo estaba preparado. Con una mezcla de astucia y valentía, Gonzalo desplegó a sus tropas en posiciones estratégicas, aprovechando el terreno y la superioridad de sus armas de fuego. Ordenó a sus hombres cavar trincheras y colocar obstáculos, algo innovador en aquella época, para frenar las cargas de la caballería francesa. Cuando los franceses atacaron, confiados en su superioridad, fueron recibidos por una devastadora lluvia de disparos de arcabuces y mosquetes que desbarató sus filas. La caballería francesa, que una vez había sido el terror de los campos de batalla, quedó reducida a escombros ante la eficacia de las tácticas del gran capitán. Los franceses, desconcertados por la rapidez y precisión del ataque español, comenzaron a retroceder. En pocas horas, lo que parecía una batalla perdida para los españoles se convirtió en una aplastante victoria. El propio comandante francés, Luis d'Armagnac, duque de Nemours, cayó en el campo de batalla, dejando al ejército francés sin líder y en completa desbandada. La batalla de Ceriñola fue mucho más que una victoria militar, fue la reivindicación del gran capitán. Aquella jornada de gloria marcó un antes y un después en la historia de la guerra. Las tácticas innovadoras de Gonzalo no solo humillaron a uno de los ejércitos más poderosos de Europa, sino que demostraron que la superioridad no siempre dependía de la cantidad, sino de la calidad y la inteligencia en la estrategia. Ceriñola fue la primera batalla de la historia en la que la infantería armada con armas de fuego derrotó a una caballería pesada, un hecho que cambió para siempre la forma de hacer la guerra en Europa. Gonzalo Fernández de Córdoba, quien años antes había conocido la amarga derrota en Seminara, se alzó como el gran innovador militar de su tiempo. El gran capitán ya no era solo un título honorífico, era un reconocimiento a su genio estratégico y a su capacidad para adaptarse y superar cualquier adversidad. Tras la victoria en Ceriñola, el prestigio de Gonzalo alcanzó nuevas cotas. Sin embargo, la lucha por el control del reino de Nápoles estaba lejos de terminar. El ejército francés, aunque duramente golpeado, aún contaba con tropas en Italia, y los enfrentamientos continuaban en torno al río Garigliano o Garellano, una barrera natural entre las fuerzas españolas y francesas. El escenario era difícil. El invierno de 1503 fue particularmente crudo, y el ejército español, debilitado por el hambre y las enfermedades, se enfrentaba a una situación desesperada. Gonzalo, consciente de que cualquier paso en falso podría significar la ruina total, decidió recurrir a su astucia una vez más. Sabía que enfrentarse frontalmente a los franceses en esas condiciones sería un suicidio, así que optó por una estrategia diferente: la paciencia y la guerra de desgaste. Durante semanas, el gran capitán ordenó a sus tropas mantener sus posiciones mientras preparaba el golpe definitivo. Sabía que la moral de los franceses, estancados al otro lado del río en condiciones igualmente deplorables, también estaba debilitándose. Entonces, en un acto que requería una gran sangre fría y visión estratégica, Gonzalo esperó a que las fuerzas francesas comenzaran a bajar la guardia. Finalmente, a finales de diciembre de 1503, Gonzalo decidió que era el momento adecuado para lanzar su ofensiva. Ordenó la construcción de puentes flotantes sobre el Garigliano, una operación arriesgada que se llevó a cabo bajo la oscuridad de la noche. Al amanecer del
29 de diciembre, las tropas españolas cruzaron el río de manera sorpresiva y atacaron a los franceses con una precisión devastadora. La batalla que siguió fue un ejemplo perfecto de la capacidad táctica de Gonzalo. Mientras las fuerzas francesas, desconcertadas por la rapidez y la audacia del ataque, intentaban reorganizarse, el gran capitán dirigió a sus hombres con una eficacia milimétrica. Los arcabuceros españoles, situados en posiciones elevadas, descargaban una lluvia de fuego sobre las tropas enemigas, mientras la infantería avanzaba con una disciplina implacable. La caballería francesa, que en Seminara había sido invencible, se encontró nuevamente neutralizada por las innovadoras tácticas de Gonzalo. La combinación de mosqueteros y piqueros españoles, junto con la posición estratégica ganada al cruzar el río, fue letal para las fuerzas francesas. En cuestión de horas, el ejército francés se desmoronó, dejando el campo de batalla cubierto de muertos y prisioneros. La victoria en Garigliano no solo consolidó el control español sobre el reino de Nápoles, sino que también aseguró el lugar de Gonzalo Fernández de Córdoba en la historia como uno de los más grandes estrategas militares de su tiempo. Esta victoria marcó el final de la guerra entre Francia y España por Nápoles, y Gonzalo, el gran capitán, se convirtió en el gobernador del reino en nombre de los reyes católicos. Tras la victoria, el prestigio del gran capitán no tenía igual en Europa. Los cronistas de la época hablaban de él como el nuevo César, comparando sus hazañas con las de los grandes líderes de la antigüedad. Sin embargo, a pesar de su inmensa popularidad y poder, Gonzalo se mantuvo fiel a los reyes católicos, Isabel y Fernando, quienes lo habían designado como su principal representante en Italia. El heroísmo de Gonzalo no solo radicaba en sus victorias militares, sino también en su capacidad para gobernar con justicia y moderación. Como gobernador de Nápoles, se ganó el respeto de la nobleza local y del pueblo, implementando reformas que estabilizaron el reino tras años de guerra. Además, mantuvo una estrecha correspondencia con los reyes católicos, siempre preocupado por los intereses de España en el Mediterráneo y en Europa. A pesar de los desafíos políticos que enfrentaba en Italia, Gonzalo nunca buscó enriquecerse personalmente a expensas de los territorios conquistados, lo que le valió aún más respeto. Sin embargo, los años de gloria no estarían exentos de tensiones, ya que algunos en la corte de los reyes católicos comenzaban a sentir envidia por la fama y el poder que el gran capitán había acumulado. Con el control absoluto sobre Nápoles y una popularidad en ascenso, las sombras de la corte española comenzaron a cernirse sobre el gran capitán. La figura de Gonzalo se había convertido en un héroe nacional, un símbolo de la gloria militar española, pero con ello vinieron también los recelos y las suspicacias. Algunos nobles, y en particular algunos consejeros cercanos a Fernando el Católico, comenzaron a murmurar que el poder y la independencia que Gonzalo ejercía en Nápoles podrían amenazar el control directo de la corona. Los rumores en la corte española no tardaron en crecer. Se decía que Gonzalo administraba los recursos del reino como si fuera un monarca por derecho propio, y que las riquezas de Nápoles fluían hacia sus propios bolsillos. A pesar de que el gran capitán había demostrado ser un líder justo y honorable, las acusaciones comenzaron a cobrar fuerza. El punto más controvertido de estas tensiones vino cuando algunos consejeros del rey sugirieron que las campañas de Gonzalo habían sido excesivamente costosas, insinuando que el gran capitán no había sido completamente transparente en la gestión de los fondos de guerra. Fue entonces cuando nació la famosa leyenda de las cuentas del gran capitán, una serie de cargos y gastos que, aunque en su mayoría inventados o exagerados por sus detractores, sirvieron para crear una nube de duda en torno a su figura. Lejos de amilanarse ante estas acusaciones, Gonzalo Fernández de Córdoba respondió con la misma valentía y determinación que había mostrado en el campo de batalla. Cuando el rey Fernando solicitó explicaciones sobre los gastos de la guerra, Gonzalo respondió con ironía, presentando cuentas detalladas que incluían gastos tan ridículos como por picos, palas y azadones para enterrar a los muertos enemigos 100,736 ducados, por campanas para que repiquen en mi entrada triunfal en Nápoles 100.000 ducados, por zapatos nuevos para los soldados españoles que desgastaron los suyos en tantas marchas, 1.000.000 de ducados, y mi favorito, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey, a quien he regalado un reino, 100 millones de ducados. Con esta ingeniosa respuesta, Gonzalo no solo desarmó a sus críticos, sino que también dejó claro que su lealtad y servicio a la corona no debían ser cuestionados. No obstante, la tensión entre el gran capitán y algunos sectores de la corte continuó creciendo, y aunque Fernando
mundo el católico siempre reconoció el valor de Gonzalo, las intrigas palaciegas acabarían marcando los últimos años de su carrera. A pesar de sus incontables victorias y de haber asegurado la hegemonía española en Italia, el final de la carrera de Gonzalo estuvo marcado por el declive político, y finalmente el gran capitán fue relevado de sus funciones en Nápoles. A pesar de esta amarga retirada, Gonzalo se mantuvo fiel a sus principios, no alzó su voz en protesta, ni intentó rebelarse contra el monarca al que había servido con honor. En lugar de ello, se retiró a la vida privada, lejos del ruido de la corte y de las traiciones políticas que lo habían apartado del poder. Sin embargo, el eco de sus hazañas continuó resonando en toda Europa, y su figura se alzó más allá de los intereses políticos temporales. Había dejado de ser simplemente un hombre para convertirse en una leyenda viva. Fue tanta la leyenda que, aunque los siglos pasaron, el temor que inspiraba este héroe repercutiría años después, cuando Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, conquistó España. Quedó claro el impacto duradero del gran capitán, ya que su primera misión fue ordenar que buscaran incansablemente la tumba del gran capitán. El conquistador francés deseaba destruirla a toda costa, en un intento simbólico de borrar la historia de uno de los hombres que destruyó a su país tantas veces. El nombre del gran capitán resonó a lo largo de los siglos, y no solo en España. Las innovaciones militares que introdujo, su capacidad para convertir la derrota en victoria y su indomable lealtad lo hicieron inmortal en el recuerdo de aquellos que seguían sus pasos. A lo largo de Europa, generales y estrategas estudiaban sus tácticas, y su legado perduró como un modelo a seguir. El gran capitán había logrado algo que muy pocos hombres consiguen: trascender la mortalidad. Mientras sus huesos permanecían en algún lugar desconocido, su legado seguía vivo, no solo en los libros de historia, sino también en el alma de España y en los corazones de los hombres y mujeres que luchan por la libertad y la justicia.